Ok, bueno, el tema que vamos a compartir es el plan de gestión de riesgos geológicos y de infraestructuras para la población de Monteverde desde el análisis estructural del complejo de gas Monteverde. Ok, para comenzar, pues voy a introducir un poco el tema general y el contexto geográfico y estructural del complejo de almacenamiento de gas Monteverde. Está ubicado en la provincia de Santa Elena. Para comenzar, es importante entender por qué este complejo es tan relevante a nivel nacional. Monteverde es actualmente una de las infraestructuras energéticas más estratégicas del Ecuador, porque ahí se recibe, almacena y distribuye el gas licuado de petróleo, el GLP, que se consume en prácticamente todo el país. Gracias a Monteverde, pues el Ecuador puede asegurar una reserva suficiente de gas doméstico e industrial, reducir costos logísticos y mantener un suministro estable incluso en emergencia. Esto significa pues que cualquier afectación a la infraestructura, ya sea por fallas estructurales, geológicas o por fenómenos naturales, podrían impactar directamente en la disponibilidad energética del país. Porque la ubicación y características geográficas. El complejo de Gas Monteverde está ubicado en la costa de la provincia de Santa Elena. Es una zona de acantilados y plataformas costeras que miran directamente hacia el Océano Pacífico. Es un sector con características físicas particulares, tiene pendientes pronunciadas, zonas erosionables y sectores donde el terreno pues combina materiales consolidados con depósitos más recientes. El clima de la zona es árido tropical, con temperaturas de lluvia que pueden identificarse especialmente durante eventos como el Niño, donde históricamente pues, se han registrado precipitaciones muy elevadas y también deslizamientos en zonas costeras. La ubicación costera del complejo también lo expone a fenómenos oceánicos como por ejemplo los tsunamis. Esto hace que la relación entre la infraestructura energética y los riesgos naturales sean especialmente importantes en Monteverde. Que, eh, la descripción de este complejo pues está conformado por tanques de almacenamiento es- esféricos que permiten conservar grandes volúmenes de GLP bajo condiciones controladas. Un muelle y sistema de atraque donde arriban los buques que transportan pues el producto. Los ductos y tuberías internas que permiten la descarga, el transporte, la distribución del gas hacia los tanques posteriormente hacia la red nacional. Y las áreas operativas y de seguridad, como las salas de control, las zonas de bombeo, sistemas contra incendios y accesos para transporte terrestre. En términos de diseño, estas estructuras utilizan materiales de alta resistencia, como el acero acero especializado, concreto reforzado y sistemas de protección anticoliborosa, debido pues a la exposición directa al ambiente marino. Bueno, a pesar de esto, cualquier instalación industrial ubicada en la zona costera debe ser evaluada continuamente, porque los factores geológicos y climáticos pueden deteriorar o poner en riesgo la estabilidad de los sistemas. Ven, sobre las condiciones geológicas del terreno. Ahora hablando de así, pues ya del terreno en donde yace este GLP. Monteverde se caracteriza por una geología compuesta por formaciones sedimentarias, acantilados que sufren procesos de erosión marina y también sectores donde existan suelos de relleno utilizados para nivelar áreas operativas. En general, el terreno presenta susceptibilidad natural a la erosión, especialmente en las laderas expuestas al oleaje y la lluvia. También hay presencia de taludes que pueden debilitarse con saturación de agua por movimientos sísmicos y zonas donde los suelos pues, pueden estar eh, estabilizados bajo condiciones extremas. Todos estos elementos geológicos son relevantes porque pueden generar riesgos como deslizamiento, fallas de borde costero o asentamientos diferenciales. Ok, el complejo de gas Monteverde es vital para el Ecuador, pero su ubicación y sus condiciones geológicas lo hacen vulnerable a diversos fenómenos naturales
De ahí, pues, la importancia de estudiar sus amenazas, evaluar su infraestructura y también establecer em, planes de prevención y mitigación, es justamente lo que abordaremos en los siguientes apartados del grupo. Amenazas de origen natural que afectan el complejo de gas Monteverde. Como principal amenaza tenemos amenazas sísmicas. En esta tenemos la actividad tectónica de nuestra costa ecuatoriana. Sabemos que la costa ecuatoriana se encuentra sobre una de las zonas tectónicas más activas del mundo debido a la interacción que tienen entre la placa del Nazca y la placa de Sudamericana. Esta convergencia genera una alta sismicidad que está caracterizada por eventos de magnitud moderada a alta. La región costa, especialmente tenemos la provincia de Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y Guayas, es considerada una zona de amenaza sísmica elevada, lo que implica riesgos significativos para infraestructuras críticas y sistemas industriales, como lo es el complejo de gas de Monteverde, que lo tenemos ubicado en la provincia de Santa Elena, específicamente en Monteverde. También encontramos fallas cercanas y con mucho historial sísmico. Se han identificado fallas activas, tanto corticales como asociadas al contacto interplaca, que han producido eventos sísmicos históricos relevantes, incluyendo sismos destructivos como los que fueron en 1906, 1942, 1979, y el último que fue en el 2016, que ocurrió en la provincia de Esmeraldas, donde su presencia implicó la posibilidad de rupturas superficiales y aceleraciones sísmicas muy fuertes, lo cual también se sintió muy fuerte en la provincia de Santa Elena y también pudo afectar en poca manera, pero afectó también lo que fue el complejo de gas Monteverde. También te puede causar daños severos en los tanques, en las tuberías industriales. em, Como decían antes, el terremoto del 2016 causó múltiples rupturas en los oleoductos y en los gasoductos. Siguiente, por favor. También tenemos amenazas geotécnicas, como son, por ejemplo, los deslizamientos de tierra en el complejo de gas Monteverde, en zonas con pequeñitas pendientes, como hay suelos saturados y también que están alterados por la actividad humana persistente que existe ahí, por el trabajo de los tanques, de los reservorios de gas. Existe el riesgo de deslizamientos generados por también las lluvias y como decíamos antes, por los sismos, que estos pueden bloquear los accesos y también pueden destruir la infraestructura superficial y afectar a las cimentaciones. También puede haber una inestabilidad de taludes. eh, Pueden ser taludes naturales o también pueden ser constituidos pueden presentar inestabilidad debido a erosión, vibración sísmica o también puede ser una mala compactación de suelo. La falla de un talud puede impactar en sistemas de las tuberías, también las plataformas, que son las plataformas de carga de los buques, plataformas como también los vías de acceso y estructuras industriales que nos dirigen al puente de Monteverde. También puede haber una erosión costera y un socavón. El oleaje y las corrientes marinas y la variabilidad del nivel del mar generan procesos de erosión que pueden ocasionar una pérdida de terreno útil, un compromiso de cimentaciones y un socavón de estructuras, especialmente en aquellas cercanas a las que están al borde costero. Siguiente, por favor. En el complejo de Monteverde también tenemos amenazas climáticas, por ejemplo, vientos intensos durante estos eventos meteorológicos que son extremos, como pueden ser tormentas temporales o la presencia de vientos fuertes puede afectar las instalaciones industriales, las plataformas de carga. También podemos encontrar daños de techos, estructuras, los sistemas de soportes y elementos elevados, que son elementos que se encargan de cargar a los buques. También podemos encontrar como otra amenaza del clima los oleajes anómalos y las marejadas. Estas marejadas inusualmente
pueden inundar las áreas costeras y dañar infraestructuras y afectar especialmente al muelle, provocando los procesos ya mencionados como son una socavación, pero esta sería ya de manera acelerada. También pueden generar interrupciones operativas y pueden, lo más grave del asunto, es comprometer la seguridad del personal que trabaja en el muelle. Siguiente. Ya. Otra de las amenazas que tenemos son las inundaciones por las lluvias extremas, que son provocadas en cierta forma por el fenómeno del niño en tales zonas. Primero, para lograr comprender esta seriedad de los riesgos hidrológicos que tiene este lugar, es que Monteverde se encuentra literalmente muy amenazada históricamente y representativamente por el que es el fenómeno del niño. Estas inundaciones que provocan este fenómeno no provoca la posibilidad hipotética, sino también una recurrente sensación de peligro, ya que estas zonas, al ser inundadas, provocan que exista inestabilidad del lugar, no existan conexiones mediante camino, o también que afecte muy peligrosamente a la vida humana. Primero hay que entender qué es el niño o cómo afecta en cierta forma en las regiones costeras. El fenómeno niño es en sí un evento que afecta a las comunidades vulnerables alrededor del complejo del gas de Monteverde. Y estas comunidades están directamente expuestas a estas inundaciones causadas por tales fenómenos. Y como ya dije anteriormente, estos fenómenos causan daños masivos a las comunidades, como son destrucciones de lo que es los hogares, los caminos, o incluso provocar muerte o pérdida de familiares que no se han podido encontrar aún. También tenemos que históricamente existe un registro histórico de lo que es los daños que ha provocado. Tenemos lo que es una revisión que del evento del niño que va desde 1982 hasta 1983. Esto nos sirve como una referencia muy crucial, ya que este fenómeno tuvo un impacto histórico desde mucho más antes en la provincia de Atenas, provocando que no son solo son lluvias extremas, sino que también deslaves, la destrucción de vías de comunicación, una significativa afectación a lo que es al lugar costero. También lo que es este evento pasado subraya lo que es en cierta forma la urgencia de nuestra gestión de riesgo, ya que no existe en cierta forma un control, un control preciso para tales eventos, ya que son eventos provocados naturalmente. También hay que tener en cuenta que hay que también tener preparaciones para tales eventos, ya que al no existir en cierta forma un protocolo o una gestión para seguir, hay que tener lo que se llama a la mano, son eh, medicamentos, vendajes, linternas, etcétera, porque estos fenómenos han afectado desde hace mucho tiempo a lo que es las comunidades alrededor de la comunidad, alrededor de la que es el gas de Monteverde. Después tenemos lo que son las zonas de inundaciones potenciales en Monteverde, que aquí tenemos que la zona potencial existe una vez establecida el contexto de un riesgo, ya que no solo está enfocado en las zonas de inundaciones que pueden provocar daños, sino que en otras zonas donde se puede literalmente desviar lo que es el río o desbordarla, o desbordar las corrientes que existen ahí. También tenemos lo que se divide en dos cosas, lo que es el mecanismo de inundaciones y escorrentía o las consecuencias operacionales y vías, consecuencias operacionales y viales. Primero que nada, hablaremos lo que es el mecanismo de inundación y escorrentía. Este fenómeno del niño en cierta forma genera intensas lluvias que resultan una elevada escorrentía superficial en la zona, que esto ha llevado a la necesidad de identificar áreas bajas y susceptibles dentro del entorno del complejo de gas de Monteverde. También lo que es la consecuencia de operacionales y viales, tenemos lo que es la inundación de estas áreas que son muy susceptibles a crear severos problemas para accesos y carreteras en la zona de Monteverde. Y esta interrupción lo que provoca que la estructura sufra daño o o pone en riesgo a las vidas de los trabajadores que están ahí. Y también pone lo que es el daño estructural al complejo de almacenamiento de gas, que si no se mantiene con una buena gestión puede provocar un enorme desastre por, por estas inundaciones, ya sea una explosión o un mal mecanismo que se electrocute, se dañe el sistema eléctrico por ahí.
Después tenemos lo que son los riesgos para las poblaciones cercanas y vulnerables a la sociedad de lo que es la comunidad de estos lugares. Tenemos aquí tres cosas que afectan, que es el riesgo a la población cercana, a las comunidades vulnerables que están alrededor y las interrupciones de servicios que tienen estas comunidades. Hablaremos de lo que es el riesgo de la población cercana. La exposición de inundaciones de estas lluvias extremas en estas comunidades genera lo que es un riesgo directo a las poblaciones que residen en el entorno de este complejo de Monteverde, generando que no exista una gestión de riesgo que debe ser priorizada, ya que las consecuencias sociales derivadas de estos eventos hidrológicos provocan que estas comunidades se encuentren separadas, se encuentren aisladas o se encuentren literalmente sin comunicaciones, que es lo que hablaremos ahorita mismo. Las comunicaciones vulnerables que tienen las comunidades, ya que esto siempre se ha ido afectando es por lo que son las lluvias o las inundaciones intensas, lo que provoca que estas comunidades alrededor de estas áreas que están ubicadas en zonas posibles de inundación enfrenten lo que es un impacto desproporcionado por lo que son desastres naturales. Al no haber comunicaciones, no existen literalmente medidas de llamados de seguridad, medidas de ambulancia o medidas de rescate que puedan ayudar a estas comunidades aisladas. Después lo que tenemos es la interrupción de servicio, ya que estas inundaciones provocan lo que existe un corte eléctrico o un corte a las comunicaciones, como ya se explicó, y evitando que los servicios de paramédicos, los servicios de ambulancia, los servicios de rescate no puedan en sí contactar a estos lugares o llegar a tiempo para salvar las vidas. Y esta es una dificultad de acceso a esta zona, ya que complica teniendo una respuesta a la emergencia que es muy baja que se tiene en estos lugares y afecta a los suministros básicos de estas personas. Al no tener estas comunicaciones, como ya digo, afecta a los servicios básicos, como son las que es el servicio eléctrico, el servicio de agua potable o el servicio de agua para el alcantarillado. Tenemos lo que es las inundaciones por tsunamis y más plan de gestión y medidas preventivas. La costa ecuatoriana está expuesta a tsunamis debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamérica. De la subducción que existe en la fosa del Perú y Chile genera sismos de gran magnitud que pueden producir tsunamis locales o regionales. En cuanto a la historia de los sismos que han sucedido a lo largo de los años aquí en el Ecuador, tenemos el año 1906 con magnitud en 8.8, afectó a las provincias de Esmeraldas, Manabí y otras zonas costeras. También tenemos en el año 1953, en el año 1979, en el año 2016, con terremotos de magnitud de 7.8. Ambos dejando cientos de fallecidos. Todos estos eventos dejaron cientos de fallecidos. En cuanto a las zonas de inundación por tsunami cerca de Monteverde, Monteverde se ubica en una zona costera baja con alturas inferiores a 20 metros sobre el nivel del mar en varias áreas cercanas al litoral. En cuanto a la distancia litoral, el complejo de gas, de almacenamiento de gas Monteverde, está muy próximo a la línea de la costa, menos de 500 a 800 metros en algunos sectores. Y la población cercana también se distribuye en áreas bajas, costeras y zonas de ligera elevación, aumentando su riesgo de inundación. En cuanto a las partes más vulnerables del complejo y las poblaciones, tenemos que las zonas más expuestas son las áreas operativas cercanas al muelle, las líneas de conducción superficial, las instalaciones de bombeo y tuberías externas. También tenemos lo que son las comunidades costeras de Monteverde, Jamelín y otras cercanas al borde costero. Los habitantes y trabajadores ubicados en zonas por debajo de 15 metros sobre el nivel del mar también corren peligro. En cuanto a la propuesta de plan de gestión de riesgos, tenemos que son las medidas estructurales, que es construcción de muros, rompeolas o bermas elevadas en los puntos con menor elevación. Tenemos que es los refuerzos de taludes y plataformas del complejo para evitar erosión por oleaje extremo. Lo que es la implementación de drenajes de alta capacidad para evitar acumulación de agua en caso de ingresos del mar. Lo que es el diseño de acceso elevado y redundantes para permitir la evacuación y movilidad operativa.
Tenemos lo que es anclaje antisísmico y refuerzos estructurales para lo que son tanques y tuberías. También la colocación de barreras físicas perimetrales y elevar sistemas eléctricos. En cuanto a las medidas no estructurales, tenemos lo que son las capacitaciones recurrentes del personal y comunidad, los simulacros anuales, la definición de rutas elevadas y señaladas, la implementación de sistemas de alarma local y el monitoreo continuo de niveles del mar y sensores antisísmicos. Gracias.